El invitado de hoy en Cita Éxitos. Son las 10:13 de la mañana, 13 minutos de la mañana. Nosotros continuamos en esta Cita de Éxitos maravillosa y vamos a hablar de temas de interés como siempre en esta segunda hora con invitados especiales. A mí me encanta este invitado porque si hay algo que tenemos que aprender en cualquier ámbito que nos desarrollemos cuando vayamos a investigar, hay que consultar siempre con los especialistas. Y en este caso está en línea el comisionado de la Alcaldía de San Diego para Gestión de Riesgo, rescatista, pero por muchos años nos acompañó en el estado de Aragua, en Carabobo y en Venezuela, Jacobo Vidarte Donaire. Y vamos a hablar sobre el tema de los volcanes, pero esos volcanes existen en Venezuela. Vamos a aclarar todas las dudas. Bienvenido a esta Cita de Éxitos y yo le voy a hacer la pregunta directa. ¿Por qué en Venezuela no hay volcanes? ¿O sí? Usted nos los aclarará como especialista. Lo escuchamos. Bueno, estamos tratando de establecer esta comunicación con Jacobo Vidarte, nuestro invitado. Vamos a hacer publicidad mientras logramos la conexión en directo. ¿Ya lo tenemos en línea? Buenas tardes, ¿nos escucha? Buenos Hola, días. Sí, yo creo que estaba muteado yo. Buenos días. Muy buenos días. A mí se me fueron los tiempos. Bueno. Bueno, me encanta saludarlo, Jacobo, como siempre, como especialista. Quisiera hablar de muchos temas con usted, pero vamos a hablar de este tema por lo ocurrido en el estado Monagas, las fumarolas, pero vamos a iniciar, ¿ok? ¿Por qué en Venezuela no hay volcanes? Bueno, lo explico rapidito y de manera sencilla. En venezolano y no en español, que son dos cosas diferentes. Nosotros estamos sobre dos pedazos grandes de tierra, gigantescos, inmensos, que se llaman placas tectónicas. Nosotros estamos sobre la placa de Sudamérica y sobre la placa del Caribe. Las placas, primeramente era una gran placa gigante que se llamaba Pangea, se fracturó en varias partes, y como se fracturó, no una sola línea, sino que es como cuando uno parte una mesa de barro y le da uno con un objeto contundente de manera dura. Hay una grieta principal y grietas pequeñas. Eso es un sistema de falla. Entonces, esas mesas, que son las placas tectónicas, una va hacia ti, la otra va hacia mí, unas confrontan frontalmente una en contra de la otra y se formó la cordillera de los Andes, por ejemplo. Esa es la razón. Otras van de un lado hacia otra. En el caso que una placa esté sobre otra, eso se llama subducción, que sucede en Colombia, pero no aquí, sucede en Chile. Chile fue el partícipe del terremoto más grande de la historia del mundo, de 9.5 de magnitud. Pero en Venezuela, como Dios es venezolano, las placas no están una sobre otra. Eso se llama subducción. Entonces, esa es la característica principal para que se forme un volcán. Entonces, sí tenemos agua sulfurosa y algunos otros efectos como las fumarolas, pero ni las aguas sulfurosas como termales, ni las fumarolas son iguales a volcanes. Nosotros tenemos aguas termales en muchos puntos que están dentro de lo que es el sistema de fallas de Venezuela. Caso de Carabobo, Trinchera, Aguas Calientes en Mariara también hay. Aquí. Entonces, esos son fenómenos geotérmicos y hemos tenido algunos casos, ¿no? Tenemos en Bejoma tuvimos uno que era una mina de carbón, etcétera. Pero esa es la razón por la cual no hay volcanes en Venezuela. Es un tema interesante y que queremos presentar en esta Cita de Éxitos porque llamó la atención esa información en el municipio Piar del estado Monagas, donde había como una especie de gases, que salían de la tierra. A ese tipo de experimentos que hay hasta publicaciones que científicos están investigando qué es lo que ocurre, ahí se trataría de qué, de fumarolas o de desechos industriales. ¿Qué ocurre en ese caso? Sí, bueno, nosotros tuvimos un caso en Guacara bien interesante que ameritó 3 visitas técnicas, termómetros industriales, técnicos, ingenieros, geólogos, y entonces para poder determinar eso no es tan inmediato como uno quisiera, ¿no? No se hace tan con tanta inmediatez, pero sí, pues ¿cuáles son las opciones? Bueno, 1, una mina de carbón, 2, desecho industrial. Han ocurrido varios casos en Venezuela de que hace muchos años, hace 45, 50 años, hasta hace 30 años más o menos, había muchas empresas de maletín que hacían desechos, disposición de desechos, botaban la basura, para hablar en criollo. Y entonces esas empresas de maletín llegaban y te decían, mira, yo voy a
yo voy a botar tu basura. Entonces, todo se hacía y ellos simplemente la disponían en cualquier ladito solo por allí. Y eso con el tiempo, con los años, y bueno, hubo reacciones, y esas reacciones emiten gases y temperaturas altas. Eso está relacionado con efecto vertedero, se llama eso. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón puede ser esa cercanía con efectos superficiales, porque hay un término importante que es cuando uno habla de una situación o un evento volcánico atenuado. Esa palabra atenuado con la palabra volcánico es un concepto muy técnico, muy específico, que no está vinculado de manera directa con el volcán como uno se lo imagina, sino que tiene unas características como cuando yo digo, mira, esos vientos muy fuertes, parecen vientos huracanados, más o menos con la misma explicación. Ok, bueno, aquí recordé con esa explicación el tema, se me va a caer la cédula, los hipotes de la muerte. No sé si lo recuerdas, Jacobo, que ocurrió ese Totalmente. caso en Venezuela. Pero vamos a seguir, pero de manera, porque aquí, de hecho, en nuestro país no ocurre como en Latinoamérica, como en México, por ejemplo, que hay como 2000 volcanes, que se podría decir que en Venezuela existe actividad volcánica moderada, aunque no hay volcanes. Lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, lo que son los pueblos originarios hablan del volcán, creo que se llama Unapó, ¿no? Y también en Sanare, en el estado Lara, se habla del volcán de Sanare, se hablaba del Pico Bolívar, entre otras, del Ávila. ¿Qué nos puedes referir tomando en cuenta este contexto? Sí, ese video que sacamos ayer ha tenido más de 30.000 reproducciones por TikTok, y la gente, no, pero es que el Ávila es un volcán dormido. Bueno, entonces hay que pasar calladito para que no se despierte, porque el concepto de volcán dormido, bueno, imagínate, no hay ningún documento científico en la historia del planeta Tierra que avale que en Venezuela hay o hubo volcanes, o se están formando. El volcán más cercano que tenemos, aparte de Colombia, porque fíjate que Brasil no tiene ese fenómeno porque está más lejos de la placa, de la orilla de la placa tectónica, por así decirlo, pero el volcán más cerca que tenemos en la zona norte se llama Quiqueñeni, es un volcán submarino submarino porque está debajo del agua, está en la isla de Grenada. Y ese volcán pudiera, en caso de que tuviera, que eso no lo sabe nadie porque los eventos naturales no se pueden predecir, pero que si tuviera una erupción volcánica repentina y violenta, pudiera generar un tsunami. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Pero en Venezuela como tal no hay ningún registro científico, más allá de fumarolas, que es otro tema. Fumarola no es volcán, pero no hay ningún evento que diga que es fumarola o aguas termales. ¿Y qué son las fumarolas? Sí. Fíjate que en Oriente hay un volcán en Yagrumo, que le dicen volcán de lodo, y es un efecto también que tiene que ver con el tipo de suelo, y la coincidencia de la emanación de gases constantes, de gases térmicos. Fíjate que las aguas termales, las aguas termales pueden tener hasta 90, 95 grados Celsius, pero un agua termal puede declararse agua termal cuando está a 4 grados apenas por encima de un promedio histórico. Entonces, en Mariara es bien interesante. Claro. Las de Carabobo son más históricas o más usadas que las de Mariara, porque las de Mariara están tratando ahorita de rescatarlas como un tema turístico también. Entonces, porque tienen vinculaciones de sanación, propiedades curativas, terapéuticas. En este sentido, ¿qué son las fumarolas, por cierto, para quien no conoce estos términos? Sí, la fumarola lo vamos a explicar cuando la comiquita del oso yogi, ¿no? Que en el Yellowstone, que hay un volcán, hay mucha actividad, porque las fumarolas generalmente están vinculadas con actividad volcánica, pero no es una máxima ni es una regla. También están vinculadas como lo que tenemos aquí en Venezuela, que son efectos superficiales, digo superficiales entre comillas, porque hablando de geológicamente superficial, por ejemplo, yo digo, mira, un temblor que fue prácticamente superficial a 8 kilómetros de profundidad, le dicen, oye, pero 8 kilómetros es bastante, pero geológicamente 8 kilómetros es nada, es 1 milímetro pues en nuestra visión. Entonces, la fumarola es la emisión frecuente de gases, generalmente con cierta presión, que se pueden observar a simple vista en la superficie, pues, y que tienen que ver con esa conducta de esas emisiones de gases combinadas con los minerales que normalmente están en la tierra, y eso le da características de olor.
temperatura y presión de salida. Ok, a todas estas, porque además de informar, de generar cultura, también tenemos que generar prevención. Estos gases representan un riesgo en el caso de lo que sean fumarolas o sean sustancias que están generando este tipo de situaciones como en el estado de Monagas que se está investigando. ¿Esto representa un riesgo a la salud diferente a lo que representan las aguas termales que son consideradas terapéuticas? Sí, en todos los casos es súper importante que estén involucrados profesionales, geólogos, biólogos, ingenieros, para que puedan, ellos hacen a través de los estudios, que lo que hacen es aclarar la visión general de la situación. Las fumarolas pudieran, entre comillas, generar un riesgo porque pueden debilitar la parte inmediata de la superficie, porque entonces son espacios que están ocupados por gases, etcétera. No es una superficie sólida, pudiera haber un hundimiento, pero eso es una teoría que debería, para certificarla, necesariamente estar avalada por un estudio de profesionales. Bueno, nos queda un minuto y quisiera aprovechar la oportunidad para que envíe un mensaje de prevención, sobre todo la coyuntura. Hoy es el Día de la Biodiversidad, han ocurrido cosas en el Henri Pittier, la tierra tiene su degradación. ¿Qué recomienda con los movimientos telúricos y el cambio climático lo que estamos viviendo? Bueno, ya en 40 segundos. Y sus redes. Hay que hacer dos cosas importantes. Hay que sembrar y hay que recoger el agua de lluvia para procesos productivos y para ciertas cosas, para poder de alguna manera suavizar el impacto que le hemos dado a la naturaleza. Yo estoy a la orden por mis redes sociales, mis servicios son gratuitos a las comunidades y casi 24 horas. Bueno, muchísimas gracias. @Jacobo Vidarte Donaire, el comisionado en la actualidad de la Alcaldía de San Diego para la gestión de riesgo, rescatista y especialista. Gracias siempre, bienvenido siempre a esta cita de éxitos. Gracias, bendiciones y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, mucha salud a todos. Gracias. Gracias por todos sus aportes, 10:25.